Bienvenidos, queridos oyentes, a Equalizer TV Podcast. Les habla William Acosta. Hoy vamos a entrar en una pregunta que, aunque parece sencilla, en realidad abre la puerta a un análisis mucho más profundo. ¿Por qué Estados Unidos actuaría de manera directa en Venezuela, pero no en Cuba? A primera vista, ambos países han sido presentados durante décadas como regímenes autoritarios, con crisis económicas, represión interna y fuertes tensiones con Washington. Pero cuando uno mira el tablero con más cuidado, la realidad es distinta. No se trata solo de ideología ni de discursos, se trata de estrategia, de riesgo y de costo político. En este escenario hipotético, Estados Unidos decide dar un paso fuerte en Venezuela. Nicolás Maduro es detenido junto a su esposa Cilia Flores y trasladados a territorio estadounidense para enfrentar cargos. El impacto es inmediato. El mensaje que recibe la región es claro. Washington está dispuesto a actuar con firmeza contra un régimen que considera una amenaza directa. Y entonces surge la gran expectativa. ¿Cuba podrá ser la siguiente? Pero pasa el tiempo y nada ocurre. Mientras tanto, la situación en la isla sigue deteriorándose. Apagones, escasez de alimentos, falta de medicamentos, salarios insuficientes y una crisis migratoria que no se detiene. Todo eso ocurre bajo la presidencia de Miguel Díaz-Canel, una figura que no representa una ruptura con el sistema, sino su continuidad. Díaz-Canel no llegó para cambiar el modelo cubano, llegó para sostenerlo, administrarlo y mantenerlo en pie dentro de una estructura que sigue respondiendo al Partido Comunista y a la lógica heredera de Raúl Castro. Y ahí aparece una de las claves de este análisis. Cuba no puede entenderse solo como un país con problemas económicos. Cuba es un aparato político, de seguridad y de inteligencia que ha sobrevivido durante décadas gracias a una combinación de control interno, disciplina partidista y proyección externa. El régimen cubano ha sido mucho más que un gobierno. Ha funcionado como una estructura de poder con una inteligencia muy activa, diseñada no solo para proteger al sistema dentro de la isla, sino también para influir fuera de ella. Esa inteligencia ha sido una de las herramientas más eficaces del régimen. Le ha permitido infiltrarse, anticiparse, tejer redes políticas y sostener una presencia internacional que supera por mucho su peso económico real. En otras palabras, Cuba ha hecho de la inteligencia un instrumento de supervivencia y de influencia. Por eso, cuando Washington evalúa qué hacer con Venezuela y qué hacer con Cuba, no está mirando dos casos iguales, está mirando dos amenazas distintas. Venezuela representa para Estados Unidos un problema de narcotráfico, crimen organizado, inestabilidad regional, presión migratoria y también energía, teniendo las reservas de petróleo más grandes del mundo. Es un país con un peso geopolítico importante, pero su crisis se percibe como más manejable desde el punto de vista militar y diplomático. Además, una operación contra un dirigente venezolano puede presentarse como una acción dirigida contra redes criminales y estructuras corruptas. Cuba, en cambio, es otra historia. La isla no solo representa un régimen autoritario, representa un punto estratégico en el Caribe, a poca distancia de la Florida, con un valor simbólico y geopolítico enorme.
Cualquier movimiento en Cuba tendría repercusiones inmediatas en el propio territorio estadounidense. No se trata únicamente de la reacción internacional, se trata de la proximidad física, del impacto sobre la seguridad nacional, del tráfico marítimo, la aviación, el comercio, el turismo y la política interna de Estados Unidos, especialmente en estados como la Florida, donde la cuestión cubana tiene un peso enorme. Además, Cuba no actúa sola. Su régimen mantiene vínculos estratégicos con potencias como Rusia, China e Irán. Eso convierte cualquier acción sobre la isla en algo mucho más delicado. Ya no sería solo un asunto bilateral entre Washington y La Habana. Se transformaría en un episodio con implicaciones globales, en un nuevo capítulo de competencia entre grandes potencias. Y aquí hay otro punto que muchas veces se subestima: el costo del día después. Porque una cosa es derribar o desarticular un régimen, otra muy distinta es reconstruir un país. ¿Qué ocurriría con la electricidad, los alimentos, los hospitales, el transporte, los bancos, la seguridad pública y la administración civil? En Cuba, ese desafío sería inmenso. La caída de un gobierno puede ocurrir en horas, pero levantar una nación puede tomar años. Y ese costo político, económico, humanitario es algo que Washington no puede ignorar. Por eso, una salida interna puede parecer más atractiva si el cambio surge desde adentro. El proceso puede tener más legitimidad y menos rechazo internacional. Puede evitar la imagen de imposición externa y de reducir el riesgo de caos inmediato. No es una solución rápida, pero sí podría ser una más estable a largo plazo. En ese contexto, Miguel Díaz-Canel juega un papel clave. Su figura simboliza la continuidad del sistema cubano en una etapa de crisis profunda desde el año 2000. No es un líder de ruptura ni un reformador de gran alcance. Es más bien el rostro visible de una estructura que busca resistir, y detrás de esa estructura está el aparato de inteligencia, que sigue siendo una de las columnas más importantes del régimen. Esa inteligencia no solo sirve para vigilar a la población o controlar disidencias internas, también sirve para proyectar influencia, proyectar intereses estratégicos y sostener la narrativa del poder. En un sistema como el cubano, la inteligencia no es un accesorio, es una parte central del mecanismo de supervivencia. Entonces, cuando uno compara Venezuela y Cuba, la diferencia no está solo en la naturaleza de sus gobiernos, está en el tipo de riesgo que cada uno representa para Estados Unidos. En Venezuela, Washington podría considerar que el beneficio de actuar supera el costo. En Cuba el cálculo es mucho más complejo. La proximidad geográfica. La gran pregunta entonces sigue abierta. ¿Está Washington esperando el momento adecuado para moverse contra Cuba? ¿Prefiere una transición interna? ¿O simplemente entiende que intervenir directamente en la isla tendría consecuencias demasiado grandes? Y ahora te dejo con estas preguntas para pensar. ¿Puede haber un verdadero cambio en Cuba mientras el aparato de inteligencia sigue intacto? ¿Es Miguel Díaz-Canel un presidente con poder real o solo el rostro visible de una estructura más profunda? ¿Y hasta qué punto el miedo a las consecuencias internacionales
explica la diferencia entre Venezuela y Cuba. Soy William Acosta y esto fue Equalizer TV. Feliz noche, Dios los bendiga.